è anche un educare me stesso alla bellezza. Io quando studio giornalmente ricerco la bellezza e ricerco la perfezione, perché la perfezione non si raggiunge mai. Allora è una ricerca continua della bellezza e anche della profondità, non soltanto del bello estetico, ma il bello anche morale. Le democrazie non muoiono per omicidio, muoiono per suicidio. Non esiste democrazia che non è basata nella verità. Ma la democrazia è anche un sistema pluralistico di scoperta della verità. E quindi il vero tema dell'emergenza educativa riguarda i ragazzi, ma riguarda soprattutto gli adulti, cioè noi. Qual è la speranza che qualcosa possa muoversi? È soltanto un incontro. Hay una diferencia entre educar y enseñar. Enseñar te puede enseñar un robot. Educar es amar all'alunno. Dentro il mio cuore c'è un resto eterno di fanciullezza. E non è il mistero del mondo che tu rischia d'essere vero. È troppo libero il mio cuore. È troppo libero il mio cuore. In me lo credo e altrove vive. Bueno, buenas tardes a todos los que se conectaron a este encuentro. Les quiero dar las gracias en nombre de todos los que están trabajando en la organización del meeting, por su tiempo y por estar acá con nosotros. Lo que vamos a ver a continuación es un encuentro que ocurrió este mediodía, se dio en el día de hoy en el meeting, y el título es una pregunta que formula: ¿es desarrollo si la desigualdad aumenta? Vamos a escuchar un diálogo con la colaboración de la Fundación para la Subsidiariedad, Jean-Paul Fitoussi, que es economista, Franco Gallo, que es el presidente de Trecani y expresidente de la Corte Constitucional, Stefano Samagni, presidente de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales, y los introduce Giorgio Vittadini, que es el presidente de la Fundación para la Subsidiariedad. El desarrollo posterior a la globalización se produce a costa de un aumento de las desigualdades. Es uno de los temas que introduce este diálogo, con una originalidad en la mirada, me parece, por lo que tuve ocasión de conversar con Vittadini cuando los chicos que se ocupan de difundir el meeting en Argentina me propusieron hacer esta breve introducción, y lo que me llamaba la atención es esta mirada original sobre la economía y sobre la justicia, que escapa a una dicotomía, si se quiere, de derechas o izquierdas, y que propone una mirada donde la justicia, de hecho, no es justicia si no ama al bien, ¿no? Y en ese contexto es que se da este diálogo entre los distintos interlocutores, a los que, bueno, invito a que escuchemos atentamente en este ratito. Empezamos este importantísimo encuentro de título ¿Es desarrollo si aumenta la desigualdad? Porque es un importantísimo encuentro sobre el contenido, visto que el contenido el título del meeting, el valor de decir yo, para que sea completo, también en las posibilidades que tiene desde el punto de vista de la experiencia económica de las posibilidades, y también porque hablando hoy tenemos algunos de los más importantes estudiosos a nivel mundial e internacional. Sobre todo tenemos el honor de tener entre nosotros Jean-Paul Fitoussi, un economista de fama mundial y uno de los más importantes estudiosos a nivel mundial
sobre la desigualdad. Le agradecemos la presencia desde París, que ha venido desde París. Y el otro gran economista de nivel mundial, internacional, es Stefano Zamagni, presidente de la Academia Pontificia para las Ciencias Sociales, un gran amigo también del meeting, que hoy vuelve. Uno de los mayores cargos del Vaticano a nivel de estudio económico. Le agradecemos al profesor Stefano. Y además tenemos, para completar el cuadro, también desde el punto de vista de las competencias, a Franco Gallo, el presidente de la Treccani y expresidente de la Corte Constitucional, miembro de la Academia del Lincei, por tanto una de las autoridades más importantes en el derecho constitucional italiano, estudioso también él de estos temas. Agradecemos por su presencia. Y empezamos este encuentro, como sabéis, ya sea en presencia o online. Introduzco para situar las preguntas que les pondré a nuestros interlocutores de hoy, para decir algo que nosotros repetimos muy a menudo en el meeting, que el desarrollo nacido después de la globalización ha venido acompañado de un aumento de la desigualdad. Y algo que se ha repetido quizá menos es que a lo mejor no es un problema de welfare, de distribución, porque pone en discusión el mismo sistema de desarrollo de producción del rédito y de la riqueza. Porque, sobre todo porque muchos de los países pobres han disminuido el PIB con respecto a los países ricos. En el primero, segundo y tercer mundo ha aumentado la desigualdad. En 2.153 ricos tienen lo mismo que 4,6 millones de personas, mientras que el 50% más pobre de la población mundial tiene menos del 1% de la riqueza. Según una cierta concepción, esto parecería un daño colateral, secundario, que equilibrar con un poco de welfare. Pero los más lúcidos creen que justamente la desigualdad creciente esté en la raíz de las fracturas de muchos países. En este momento que se habla de crisis, de la exportación de la libertad y la democracia occidental, igual tiene que ver con este problema. Y nace la pregunta, ¿se trata de desarrollo y se aumenta la desigualdad? ¿En qué se basa la desigualdad? Lanzo provocaciones para que los ponentes las desarrollen como quieran. Uno es la preocupación sobre el salario, como ha subrayado Miquel Sandel, otro famoso economista. Los que han sido dejados de lado en 40 años de globalización sufren más allá que por la extrañeza salarial, sino por la sociedad en la que vienen. Sabemos que uno de los grandes mitos del capitalismo, del mercado, es si tú trabajas y te esfuerzas, puedes mejorar. Y esto parece que ya no es verdadero. Ya no son las élites las que pueden afrontar la desigualdad. Tampoco han podido entender el efecto corrosivo sobre la dignidad de las personas. Segundo tema son las desigualdades relacionales. Pensamos solo a la desigualdad de rédito, pero hay una desigualdad también un poco menos familiar, la relacional. Cuando no todos en la sociedad son tratados como merecedores del mismo respeto,
y no se les da los mismos derechos de participación en la sociedad democrática, quiere decir que hay ciudadanos de primera y de segunda clase. El filósofo francés Lipovetsky añade: los trabajadores quieren que se les escuche, se les reconozca, y no se puede vivir sin esto. A lo mejor sobrevivir, pero no estar bien con sí mismos y estar orgullosos de lo que se hace. Si estas cosas no se toman en serio, se puede recibir un buen salario, pero sufrir mucho las propias condiciones de trabajo. Y tercer nivel de desigualdad, como hemos visto también en la edad en Italia, para el desarrollo tecnológico, porque el valor de las empresas cada vez es más inmaterial, no solo por el creciente proceso de digitalización. El problema de la dimensión inmaterial es por el menor número de personas, que esto aumenta la desigualdad. Mirando la diferencia entre el rédito más alto y más bajo, es evidente que las condiciones educativas son enormes. Y esta diferencia de producción de bienes materiales, de concentración de esto, es cada vez más evidente. Y esto quiere decir dificultad en la formación. La formación, la instrucción está accesible para todos. En vez de difundirse para muchos, se queda para pocos. En un ejemplo italiano hemos visto que en los datos del Invalsi, la DAD ha golpeado muy fuertemente al 60% de estudiantes más pobres. Porque si no tienes un ordenador en casa y no tienes la conexión y un sitio para estudiar, los estudiantes más ricos se conectan y los demás se quedan atrás. Pensad en quien no tiene instrumentos informáticos y no puede utilizar todos los frutos de la digitalización. Todo esto lleva a decir, hay una crisis en el modelo de desarrollo. No solo en el modelo de distribución, sino también en el modelo de desarrollo. Y con esto llegamos a decir que, favorecida por todo el tema de la liberalización financiera, se ha concentrado sobre algunos, llegamos a la primera pregunta que haremos a nuestros ponentes esta tarde. Distinta para los dos economistas y para el gran jurista, que es una pregunta larga. ¿Cuáles son las desigualdades evidentes que ven en el cuadro mundial y qué provoca en la vida de las personas? La intervención inicial al profesor Fitoussi, al que otra vez agradecemos su presencia. Grazie mille. Lei ha detto tutto. Muchas gracias. Ha dicho usted mucho. Me queda poco por decir. Solamente que el valor es un verdadero valor de decir yo. Quiere decir que hoy vuestras orejas van a sufrir por mi italiano. Ustedes aquí presentes tienen un verdadero valor por venir a escucharme. Gracias. Querría decir que hay distintas puertas de apertura para estudiar el problema de la desigualdad. El que ha abierto, la que ha abierto usted, y las causas de la desigualdad. La tecnología, la globalización, etcétera. La que voy a intentar abrir es un poco distinta. Es la de la situación objetiva que existe hoy en el mundo. Si observo el mundo, veo primero una desigualdad, una disminución de la desigualdad
entre las personas, un aumento obsceno de la desigualdad al interno de cada país. Tercero, una desafección muy fuerte por la democracia. ¿Cómo es esto posible? El primer fenómeno, la disminución de la desigualdad entre países, significa que los países no democráticos, entonces, por tanto, capaces de crecer mucho más de los países democráticos y los países del norte. La democracia ya no aparece cuando medimos las performance económicas, las capacidades económicas. Ya no parece una ventaja para el crecimiento. Segundo, que en los regímenes democráticos hay un aumento interno muy fuerte de la desigualdad. Cojo un ejemplo obvio, que es el del viaje en el espacio, cuando la gente tiene dificultad para pagar la gasolina, el combustible. Es un símbolo muy fuerte de esto. Significa que hemos descuidado el problema de la desigualdad de una forma bastante importante. Entonces, la democracia pierde su legitimidad. Lo siento, voy a hacer un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos decía: podemos tener como régimen la democracia, o podemos el dinero concentrado en pocas manos, pero no podemos tener ambas. Queriendo decir que si el dinero está concentrado en pocas manos, significa el poder de cierta categoría de ciudadanos será mucho más fuerte que el de los otros. Y esto me parece uno de los principios de los sistemas en los que vivimos. Esto lo uno con uno de los sistemas principales con los que vivimos, que es el sufragio universal. Existen los capos, los jefes de Estado privado, que copan las televisiones, los periódicos. No hay duda, hay un poder de voto muy fuerte. Si vosotros y nosotros, que nosotros y que todos nosotros. Y por tanto pueden modificar el resultado del sufragio universal, dada su influencia. Entonces perdemos lo que era la justificación de nuestro sistema. Perdemos la justificación de nuestro régimen, que está basado en dos principios: el de la democracia, una persona, un voto, y el del mercado, un euro, un voto. Por tanto, el principio de la igualdad y el principio de la desigualdad. Nuestro sistema puede sobrevivir si sabe encontrar compromisos entre estos dos principios,
si ya no sabe encontrar estos compromisos entre los dos principios, está en peligro de una forma o de otra. Por tanto, no es casualidad que hoy la democracia ya no sea el régimen preferido por los pueblos. Si el populismo y el nacionalismo y lo que llamamos la democracia iliberal crecen, si los partidos extremistas crecen, hemos tenido un ejemplo hoy en la reunión de los jefes de los partidos y hemos visto que en estos partidos hay al menos 2 que eran extremistas, si no me equivoco. Y esto significa que la democracia está en peligro. O visto desde el punto de vista del economista, también para él la democracia es el bien más precioso porque significa libertad. Y la libertad debe ser económica y política. Si no es política y es solo económica, ya no es verdaderamente una libertad. No sé si he respondido a la primera pregunta. Sí, gracias, de una forma muy clara. La palabra a Stefano. Le doy la palabra a Stefano. Gracias, Giorgio. Yo primero dar la enhorabuena a quien ha puesto el título de este encuentro nuestro. ¿Este desarrollo se aumenta la desigualdad? ¿Por qué? Porque la palabra desarrollo es una palabra importante. En la lengua latina, uno delante de una palabra quiere decir negarla. La S que delante de la palabra, como la palabra a veces quiere decir también lo contrario en italiano. El sviluppo quiere decir quitar el desarrollo. Por eso, el desarrollo está ligado a la libertad. Ama el desarrollo quien ama la libertad y viceversa. Ahora bien, ¿cuáles son las 3 dimensiones del desarrollo? Uno es la dimensión del crecimiento, y el crecimiento es algo importante. El crecimiento del PIB, el Producto Inter. Y las otras 2, de las cuales nos olvidamos muchas veces, son la dimensión sociorrelacional y la dimensión espiritual. El desarrollo es tal cuando estas 3 dimensiones se tienen en armonía entre ellas, en mutua ayuda, en mutuo balance. Cuando hay desigualdad en aumento, como sucede en nuestros países, sobre todo en nuestros países del mundo occidental desde hace 40 años, lo que sucede es que el crecimiento aumenta. De hecho, el Producto Interior Bruto global también va en aumento. No es que cae el rédito. Pero con el aumento de la desigualdad también se sacrifican las otras 2 dimensiones, la sociorrelacional y la espiritual. Porque el ser humano tiene necesidad de comer, ¿entendéis, no? Lo que estoy diciendo en la metáfora. Pero también tiene la necesidad de relacionarse. Esta es la razón por la cual se dice en este meeting el coraje de decir yo. El coraje es una palabra que viene de corazón. Coraje viene de corazón. Yo, para tener coraje, no basta la racionalidad. Hace también falta la pasión, el deseo. Esta es la razón por la cual el tema de la desigualdad asume hoy una connotación diferente a las épocas precedentes. Anteriormente, la desigualdad estaba asociada a la pobreza, pero no hay que confundir las 2 cosas. Una cosa es la pobreza y otra cosa es la desigualdad. Yo puedo, por ejemplo, no ser pobre en el sentido técnico del término
y tener un estándar de vida también decente. Sí, pero la distancia que me separa de otros grupos sociales tiende a aumentar de manera sistemática, y esto hace claro que la dimensión relacional, lo que he dicho, los bienes relacionales me faltarán y por lo tanto no podré ser feliz. Lo mismo para la dimensión espiritual. Este es el punto por el cual creo yo que es importante poner en su lugar cada cosa, porque si no confundimos la lucha con la pobreza con la lucha con la desigualdad. La lucha de la pobreza viene desde hace milenios. Las Sagradas Escrituras hablan de la abundancia, de la curación de los pobres, el ayudar a los pobres, perdón. Y, sin embargo, recientemente se ha hablado de la desigualdad. Y este es el punto. ¿Cómo es posible esto? Aquí la categoría con la cual Jean-Paul y yo estamos de acuerdo, de los economistas, tiene una gran responsabilidad. Porque como Jean-Paul sabe bien, desde hasta los tiempos recientes, los economistas, salvo excepciones que siempre existen, siempre, en todas las comunidades científicas, han mirado generalmente siempre el tema de la desigualdad como un tema para dejar a los sociólogos o a los politólogos. Nosotros economistas nos tenemos que preocupar de producir, es decir, el crecimiento, la primera dimensión. Y después, como este aumento de la producción de la tarta nacional, como se suele decir, cómo se repartirá esta tarta, después todos los que han ido, como esta gente va a producirlo, no, el cómo se repartirá esto ya a los sociólogos o a los politólogos, ¿no? Hemos visto, por tanto, los resultados de lo que ha sucedido en estos 40 años, ¿no? Por tanto, la pregunta es, ¿cómo es posible que en estos últimos años los economistas han intervenido muchos más que los otros, más que las otras comunidades científicas, y no se puede decir que esto se haga por defecto, ¿no? Desde el 2010 hasta hoy se han publicado a nivel internacional 28 libros, por no hablar después de los artículos, de los ensayos y de científicos, específicamente dedicados al tema de la desigualdad. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que hoy los economistas se ocupen y se ocuparán, creo yo, siempre en el futuro próximo? ¿Por qué? Porque han entendido que la desigualdad, cuando está en aumento, pone en desventaja la sostenibilidad. Esto es un aspecto que rara vez se escucha, la unidad entre el aumento de la desigualdad y la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque cuando la desigualdad supera un cierto punto, sucede que las posiciones de venta se convierten en excesivas. Y la venta es siempre improductiva. Ya lo decía David Ricardo, el gran economista inglés del inicio del siglo XIX, porque la renta no produce nada. Cuando la cuota de la renta supera un cierto punto, cae el salario y la ventaja. Claro, lo que tú consigues obtener, no algo de que sea demasiado, el beneficio, no un extra beneficio. Y esta es la primera razón, que el aumento de la desigualdad es una señal de que la cuota de la renta está hoy en continuo aumento. ¿Sabéis cuál es la cuota de la renta del PIB en Italia? Es el 32%. Es decir, que casi un tercio de lo que producimos acaba en la renta. Es decir, hacemos cosas que no producen nada, que no producen otro valor, como hoy se dice, no es generativa. El trabajo es generativo, las empresas son generativas, pero no ciertamente la renta. Y algunas cosas tienen que ver, cuando las desigualdades aumentan, se va sobre un régimen de plutocracia. Kratos quiere decir poder. Ya Aristóteles lo había entendido. La plutocracia es enemigo de la democracia, porque democracia quiere decir poder del pueblo. Y decía, si queréis mantener la democracia, tenéis que evitar
diremos con palabras de hoy, que el poder económico se concentre en pocas manos. Como ha recordado Giorgio Vittadini en la apertura, que esto es lo que está sucediendo. No estoy repitiendo las cifras porque son obviamente dichas, pero cuando tenemos la democracia no puede hacer oídos de mercante frente al aumento de la desigualdad. La tercera razón es que está ligada al hecho de que el aumento de la desigualdad es uno de los factores de la inestabilidad financiera. Vosotros sabéis que la crisis de 2007-2008 ha tenido una serie de factores y diría, sobre todo entre ellos está el aumento de la desigualdad, porque si no, en aquella crisis no había sucedido nada natural, nada devastante. Esto es por lo que tenemos que preguntarnos por qué ha sucedido esta crisis. Esta es la situación por la cual nosotros nos encontramos de frente a una especie de encrucijada, porque todos piensan que si ponen la conciencia tranquila, poniendo el propio pensamiento y la propia acción política en juego con la pobreza, en la lucha a la pobreza. Esto hace falta, pero la pobreza, nosotros en el sentido técnico sabemos que hay una grandísima dimensión en el mundo en general, ¿no? Ha habido un punto en la situación pandémica, ha agravado la situación. Pero nosotros sabemos que hasta el 2019 los pobres, en base al criterio establecido de las Naciones Unidas, eran 800 millones. Pero 330 años atrás eran 2,5 millones. Esto, nosotros no podemos confundir las dos cosas. Evidentemente, aunque haya aumentado la pobreza, ¿no? Pero hay una cuestión de que hay que realizar un desarrollo humano integral. Y querría cerrar esta primera intervención, porque he terminado mi tiempo, con una frase que quizá ha pasado y no ha tenido mucha atención por parte de Francisco, ¿no? Lo usó una vez en el Evangelii Gaudium en el 2014 y la ha retomado ahora en el Fratelli Tutti del año pasado. Y cito brevemente: la desigualdad es el origen del mal social. No dice la pobreza, porque el Papa Francisco se expresa a veces de alguna manera, pero os aseguro que entiende bien, ¿eh? Dice, la desigualdad es el origen del mal social. Y después especifica, si uno va más allá, donde el mal social quiere decir la pérdida de la democracia y por lo tanto de la libertad. Y sobre todo la pérdida de la relacionalidad interpersonal, lo que comúnmente se llama el capital humano. Vosotros sabéis que el capital social no es otra cosa más que la red de las relaciones de confianza entre personas que viven en un determinado contexto, en una determinada ambiente. Cuando esto no está, no hay nada que hacer. Cuando falta todo esto, no tanto por una cuestión de beneficio del crecimiento, sino puede incluso aumentar. Pero aunque consigamos esto, no podemos cumplir esta necesidad que todos tenemos, que es la necesidad de felicidad. Muchas gracias. Profesor Fitoussi y el profesor Zamagni nos han mostrado cómo, partiendo del tema económico, la desigualdad quiere decir una dificultad de la democracia misma y de la vida de la persona. Y por tanto, a nivel de ordenación, el aspecto jurídico, lo que organiza estos aspectos, le preguntaría algo distinto al profesor Gall. ¿Lo que quiere decir esta desigualdad debajo del perfil de la ordenación del Estado? De su acercamiento de organización del Estado. Gracias. Tengo que decir que las intervenciones que me han precedido me han estimulado algunas cosas, algunos pensamientos. Lo que he entendido de vuestras intervenciones precedentes es algo que me parece descontado.
Si ponemos el acento sobre la pregunta del título, tenemos que responder primero si hay desarrollo, viéndolo desde un punto de vista económico, este desarrollo. Desde este punto de vista me parece que la respuesta vale. A mí me ha convencido. No sé vosotros qué pensáis. Entonces no puede haber desarrollo no se puede razonar en clave de desarrollo y crecimiento y ya está, sino que tiene que ser visto en la óptica social, moral y política. Entonces la respuesta, ¿cuál ha sido, tal y como la he entendido yo? Que no puede haber desarrollo en el sentido que no puede haber desarrollo socialmente, moralmente y políticamente aceptable si no es fruto también de políticas estratégicas que garanticen compatibilidad ambiental, la compatibilidad social, que combatan la pobreza, que intervengan en los procesos de redistribución de la riqueza y sobre todo incidan en las disparidades económicas de salida. Esto es lo que yo he entendido de sus intervenciones. Sí, podrá darse desarrollo en ciertos sectores, en ciertas categorías, etcétera. Pero si todo esto no se acompaña de todo lo que he dicho, según he entendido yo, en mi opinión, no existe desarrollo en el sentido moralmente, políticamente, socialmente, existencialmente, culturalmente entendido. Sino la conversación se vuelve muy sencilla. Si yo tengo una empresa y aumenta mi capital, quiere decir que tengo desarrollo. Pero eso no es desarrollo, el desarrollo es según una visión comprensiva que tenemos nosotros hoy. Cuando antes hablabas de la democracia, vosotros los franceses habéis estudiado mucho el problema de la democracia. De hecho, Rancière ha escrito un libro sobre la democracia. Hay escritores americanos, ingleses, Crouch, Yasha, Munk, que han escrito sobre la democracia. Siguiendo el discurso del desarrollo de la economía, ¿sabéis dónde llegan estos politólogos? A decir que la democracia no existe. En el sentido tradicional en el que nosotros italianos lo hemos estudiado leyendo la Constitución. Para nosotros la democracia es lo que decía Norberto Bobbio, gran maestro que ya no está, que decía que la democracia equivale a justicia, a igualdad. Significa que la democracia hay cuando están estos valores. Crouch esta democracia ya no está, te dicen. De hecho, dicen, mirad, que para definir la democracia en este momento, los europeos, italianos, intelectuales, siempre añaden algo. A veces la llaman representativa, a veces parlamentaria, electoral, liberal, política, social, digital, planetaria, formal, sustancial. ¿Entendéis el riesgo? El riesgo es el de que la democracia no exista como conceptos de por sí. No es que este concepto se lo inventen los sociólogos y politólogos, es que mirando la realidad concreta yo llego a estas conclusiones. Llego a decir incluso que puede existir una democracia sin derechos y derechos sin democracia. Es peligroso este discurso. Entonces tenemos que volver, no digo atrás, sino volver a darle a la democracia un concepto que nosotros habíamos estudiado en nuestras constituciones y que esperamos que pueda existir todavía.
has hecho que me venga esta idea cuando has intervenido. Entonces, desde otro punto de vista, ¿qué se puede decir por lo que ha sucedido en Italia con respecto al desarrollo confrontado con la desigualdad? No habéis dicho porque es un hecho descontado. ¿Qué nos dicen las estadísticas sociales? Tú has apuntado a ellas. Dicen que antes de la crisis de la pandemia, Italia era el segundo país en Europa en desigualdad en distribución de rédito. Y generación en generación se va agudizando hacia la población más anciana. Y esto significa que cuando sobre todo ha surgido la crisis pandémica, el coeficiente de Gini, lo que los economistas llaman el coeficiente de Gini, el índice de las diferencias de la distribución de la renta, ha aumentado un 4% del 2019 al 2020. Y los pobres han pasado del 31 al 45%. Lo que me ha sorprendido es que casi la mitad del rédito total está en manos del 40% de las familias. Como habías dicho tú antes, sobre los que se iban en la carrera espacial, mientras los que están en la Tierra no tienen para pagarse el combustible. Entonces, la pregunta que nos hace como en Liberación Hoy es: ¿desarrollo si aumenta la desigualdad? Yo creo que sencillamente no es desarrollo, en el sentido que hoy entendemos. Desde el punto de vista constitucional, todo esto que he dicho lleva a un jurista que se ha ocupado siempre de Constitución a plantearse una pregunta la más espontánea. De frente a la Constitución, cuyo artículo más importante es el artículo 3, igualdad de sexo, paridad, etc. Frente a un artículo 3 italiano en el que está escrito tan bien que todos dicen, alemanes, franceses, que estamos en la vanguardia desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la igualdad. La pregunta que me surgía antes, relativa al punto de llegada de la democracia y del desarrollo y la desigualdad, es la siguiente. Es cómo se responde a lo que decía Calamandrei, que es quien es jurista y quien no también sabe, es un gran jurista. Decía: la Constitución, en su profética invocación de justicia e igualdad, continúa presentándonos sus grandes promesas, que penetra los corazones y los ensancha, y que una vez entendidos ya no se pueden retirar. En mi opinión, todo esto no ha llegado. Todo lo que ha dicho en el artículo de nuestra Constitución, que está escrito en el artículo de nuestra Constitución, no se está verificando. Hasta el punto incluso de poner a los constitucionalistas el siguiente problema. La Constitución, desde este punto de vista, es todavía vital. Estamos frente a una crisis formativa de la Constitución, frente al artículo 3 que conocemos. Lo que os han dicho ellos y yo os he apuntado no va en el sentido del artículo 3 de la desigualdad, que habla de la desigualdad. ¿Qué ha sucedido en los últimos 30 años? Dejemos los gloriosos 20 después de la guerra. Gloriosos después de la guerra. ¿Qué ha sucedido?
que las cuestiones constitucionales sobre cómo el salario mínimo no resultan, no están en la Constitución. Hemos asistido a un aumento cada vez más preocupante de las políticas de entradas y gastos. ¿Qué ha sucedido? Que la agresividad del sistema tributario cada vez se ha disminuido más. È tutto un sistema che addirittura ha portato alla La nostra Costituzione non prevede la flat tax, anzi, non dico che la vieta, ma certo non è un principio, la flat tax, che è coerente alla progressività. Pensad en todas las políticas que los italianos han debido hacer porque tienen un problema de deuda pública respecto a la renta pública. Pensad que hemos estado constreñidos por nuestra Corte Constitucional a encontrar a través del núcleo esencial. La Corte ha salvado el sistema de gasto diciendo se puede intervenir a través de normas que vayan a la deuda pública, pero las normas no tienen que tocar el núcleo esencial. Y esto, en mi opinión, ha llevado a que nosotros, los italianos, hemos tenido intervenciones constitucionales, artículo 81, por ejemplo, que tienen como consecuencia la introducción del principio de equilibrio y sostenibilidad de la deuda pública. Y esto tiene que ver, nuestra Marta Cartabia ha escrito hace 2 años, cuando todavía no era ministro, ha escrito cosas muy bonitas, que se puede llegar a hacer convivir difícilmente el principio de sostenibilidad y igualdad anni riguardo alla sostenibilità della spesa pubblica con i principi costituzionali. Ora, tutto questo cosa significa? ¿Todo esto qué significa? Significa que estamos en plena globalización. Este es el efecto de la intervención de la globalización. No podemos estar solo nosotros a hacer políticas económicas y después distributivas. Tenemos que tener ciertos lugares para dictar dentro de la Unión Europea, como estaba diciendo antes. Ahora yo diría, ya termino porque he hablado mogollón, que después de esta premisa tengo que decir que tiene una desconfortante conclusión. Es que el verdadero triunfador de estos últimos años en Italia no ha sido la democracia constitucional, la del 53, sino no ha sido esta del artículo 2. No han sido mantenidas las promesas de las instituciones contra la desigualdad. Ha sido, sin embargo, el capitalismo financiero global el que nos ha introducido en un círculo vicioso que podría llegar a deshacer las promesas de magnífica progresión y de recursos.
puede ser muy agresivo este modo de pensar mío, pero no consigo pensar de otra manera. En esta fase histórica creo que tenemos que tener estas preocupaciones. Pienso así. También de esta intervención de Franco Gallo tenemos un cuadro bastante preocupante. Es que si yo he moderado aquí un encuentro con el ministro Speranza, con el profesor Chandler, americano, y con el profesor Chardy sobre la sanidad, el tema de la sanidad parecía un poco como el riesgo, que no invertir sobre la sanidad significa empeorar la vida. Tiene todo que ver con esto. Pero pediría una segunda intervención de Esperanza, de qué posibilidades hay de invertir esta cadencia, como decíamos, con el Fondo Monetario Internacional y otros, que los lugares internacionales puedan ser sensibles a estas estructuras internacionales. ¿Cómo poder invertir esta tendencia? Por favor, quería preguntar primero a los economistas y luego la segunda demanda hacerla a usted. Primero, profesor Fitoussi. Bueno, primero estas políticas, hace falta entender primero que somos en el punto en el que estamos en el punto en el que estamos, porque ha habido políticas particulares que han sido seguidas por los gobiernos. La primera política que ha dado lugar a la crisis financiera es la política monetaria expansiva. Para poder conseguir que los más pobres, aquellos para que se puedan beneficiar de este crecimiento, puedan consumir. Esto significa que teniendo un interés bajo, una tasa de interés bajo, se puede dar préstamos. Y por lo tanto, en la crisis financiera ha sido una crisis un préstamo privado tan alto, una deuda privada tan alta que claro, al ser tan alto, el endeudamiento tan alto, no se podía pagar la deuda, y ha sido esto lo que ha generado la crisis, el endeudamiento, perdón. Entonces, partimos de una desigualdad, intentamos remediar esta desigualdad con la política monetaria y llegamos a una crisis del sistema. Segunda cuestión es que hemos creído que la política, y notablemente en Europa, la política era más capaz de evitar la crisis, y que era la política de austeridad, porque hemos creído que la sostenibilidad de la deuda pública era la sostenibilidad del sistema económico y social, y nos hemos equivocado totalmente. Luego hemos hecho una política de austeridad y una política de competitividad. La política de austeridad ha tenido el efecto de aumentar la insostenibilidad del régimen político, social y económico, político y social. ¿Por qué? Porque, como sabéis, la deuda no representa la riqueza. Es un elemento del balance de una persona o de una nación. Si para disminuir la deuda pública yo destruyo
mi balance, por ejemplo, el capital humano, con la desocupación, o por ejemplo el capital social, o por ejemplo el capital natural, porque no invierto en todo esto, no tengo más dinero para poder invertir con la excusa de que no quiero hacer aumentar la deuda. Y ahora, entonces esto empobrece la nación. Empobrece la nación, aumenta, tiene un cierto momento en el que la política es una política de competitividad, y esto significa una política de correr, una carrera de salarios entre los países europeos, los salarios básicos. Tenemos, por tanto, al mismo tiempo un aumento de la insostenibilidad en el sistema y un aumento de la desigualdad. Y la razón por la cual hacemos esta concurrencia social con respecto a la baja, es porque pensamos que nuestro sistema social es muy generoso y era muy costoso. Se ha dicho esta mañana que la renta de la ciudadanía debería eliminarse porque impide a la gente trabajar. Si la gente no trabaja porque tiene una renta de ciudadanía, es decir, una ayuda que es baja, significa que los salarios son muy bajos. El problema no es el bajar un subsidio. El problema es aumentar los salarios, no disminuir la renta de los ciudadanos, ¿no? Y esto sería en un modo en el que la desigualdad disminuiría, ¿no? Por lo tanto, hay, creo, al menos dos políticas para tener una disminución de la desigualdad. Una es la política de protección social, aumentar la política de protección social, aumentar el sistema de protección social, por una razón obvia. Cuando se va hacia la globalización, es como si abriéramos puertas y ventanas. Cuando abrimos puertas y ventanas, hace falta proteger a la gente. Si en el momento en el que abrimos puertas y ventanas no protegemos a la gente, entonces la gente va a tener un sufrimiento inútil, va a desesperarse con la democracia. La segunda política para hacer disminuir la desigualdad es decir, pero ¿por qué tenemos que disminuir los salarios? ¿Por qué es imposible pensar una situación donde los salarios aumentan al menos como la productividad? Porque aquello que ha sucedido hasta hoy es que los salarios han aumentado menos la productividad y la diferencia ha hecho crecer la renta. Este aumento de la renta ha hecho posible en el sistema, ha hecho posible un sistema desequilibrado. No solamente completamente desequilibrado, sino también ha creado un sistema en un cierto modo explosivo, porque la renta llama a la renta, el beneficio llama al beneficio. Por ejemplo, en la crisis financiera, hasta hoy, la renta ha sido multiplicada por 3
un factor de 3, en un momento en el que los salarios no han aumentado. 3 significa 300% en comparación a 0%. Por lo tanto, es algo que demuestra que el sistema no es más sostenible y va a explotar en algún momento. No sé ni cómo ni cuándo. No es que no hay otra vía de salida si no hacemos una protección social y la cuestión de los salarios no se empieza a mirar con un fin que podría ser malo en la situación en la que estamos. Muchas gracias. Grazie. Rispondo allora alla domanda. Respondo ahora a la pregunta de nuestro moderador. ¿Qué hacer? ¿Qué se puede hacer? Las políticas de contraste y la desigualdad son de dos tipos. Primero, uno, redistributiva, o dos, predistributiva. Las redistributivas, de la cual todos hablan, se llaman así porque intervienen ex post, después de que el proceso productivo ha sucedido. Ejemplos de políticas redistributivas son los impuestos progresivos, la transferencia entre regiones o categorías sociales, los bonus de varias denominaciones, etc. Las políticas predistributivas, sin embargo, intervienen antes, ex ante, antes de que las personas entren en el proceso productivo. Ahora, el punto que hace falta entender, pero esto es algo complicado, es que las políticas redistributivas hoy no bastan más, no son suficientes, no que no sirvan, sino que no son suficientes, porque la desigualdad ha llegado a niveles en los últimos años. Bastaría con tomar el libro de Branco Milano, entre tantos otros, que ya no basta con las políticas redistributivas. Antes era distinto la situación. La pregunta es, entonces, ¿cuáles son los ejemplos de políticas redistributivas? La primera y más importante, la educación. Predistributivas, perdón. Son aquellas que miran cómo aumentar la capacidad de vida de las personas. La capacidad en el sentido de capabilities de Amartya Sen, que es un autor muy común a nosotros dos por tantas razones. Las políticas redistributivas, sin embargo, miran cómo mejorar las condiciones de la vida de las personas. Y por lo tanto, no hace falta confundir las condiciones de vida con capacidad de vida. Está claro que en las situaciones ciertas emergen y hace falta intervenir sobre las condiciones de vida, pero porque las personas tienen hambre hoy, no pueden esperar un mes, 2 meses para satisfacer esa necesidad. Pero el punto es que en Italia no conseguimos pasar esta idea, no conseguimos superarla y por lo tanto se sigue buscando perfeccionar y nos movemos intentando perfeccionar la política redistributiva. Y uno se preguntaría, ¿pero cómo es esto así? Pues mira, hay una explicación. Las políticas redistributivas las puede hacer el Estado. Pueden seguir un criterio vertical de tipo más o menos de dirección. Las políticas predistributivas necesitan poner dentro a una ciudadanía organizada. Si la queremos llamar el tercer sector o la queremos llamar con otros términos, no importa. Pero las políticas redistributivas no pueden ser actuadas solamente por un ente público. Por lo tanto, hace falta poner dentro en el campo la cuestión de la subsidiariedad. Pero en Italia la gente odia la subsidiariedad, mientras que todos hablan de ella. Ninguno la pone en práctica. Yo desafío a uno a negar esta cuestión que yo digo, y esta afirmación que yo digo, que sé que es muy fuerte, pero verdaderamente hay muchísima hipocresía, porque todos quieren la subsidiariedad, pero no la siguen ninguno. O mejor, no se permite a los sujetos de la sociedad civil que llevan la cultura poner en práctica la subsidiariedad. Pongamos un ejemplo, la educación.
aquí hay un punto muy importante que me gusta recordar. Adam Smith, que por supuesto sabéis quién es Adam Smith, en La riqueza de las naciones, en el 1776, ha propuesto educaciones diciendo, la educación, el sistema escolástico para entendernos, hacía una referencia a esta, tiene como objetivo desarrollar en los jóvenes las skills, la dexterity and judgment. Tengo que decirlo en inglés porque son palabras suyas. Skills son las habilidades manuales. Es el dexterity, quiere decir la destreza. Uno puede tener la habilidad manual, pero no es diestro. Y este último quiere significar la capacidad de juicio. Es decir, la capacidad de pensar. Es decir, la educación de la cual tenemos necesidad. Y lo escribe en la Revolución Industrial en Inglaterra, en mitad de todo esto, estas tres dimensiones tienen que proceder conjuntamente. Mirar qué es lo que ha sucedido después en Italia. Porque las capacidades las hemos dado a los institutos técnicos, las skills. La dexterity la hemos dado a las escuelas profesionales y el judgment lo hemos dado al retail. Y después nos quejamos de que las cosas van mal. Claro que no, es que no podemos ir hacia adelante así, no podemos seguir así. En América no, esto se ha cambiado desde hace mucho. No sé si habéis hablado del flip classroom y todas estas cosas. Porque no se entiende que si uno tiene que ir a hacer el mecánico, no tenga capacidad de juicio. No, tienes que tenerlo en ignorancia. Tiene que solo seguir a alguien. No. Otro ejemplo de política predistributiva es cambiar la organización del trabajo. Pero nuestras empresas siguen dominadas por el modelo taylorístico, que fue inventado por Taylor en el 1811, cuando había sido la primera revolución industrial y ahora en la tercera revolución industrial, cuando ya va a suceder ahora la cuarta. Cuando empiece la cuarta revolución industrial, inteligencia artificial, el machine learning, todas las organizaciones internas tienen que tener esto, porque si no es un delito, o si no se crea la desigualdad. El sistema taylorístico ha sido inventado para hacer confrontación a la segunda y la primera revolución industrial. Y eran otros tiempos completamente distintos. Y es necesario, entonces, un cambio. Porque la política redistributivas, por utilizar una metáfora famosa, es como transportar el agua en un saco con agujeros. Cuando llego al lugar que quiero llegar, la mitad del agua se ha ido del cubo. La política distributiva hace esto. Yo puedo aumentar los impuestos progresivamente, pero si la gente se lleva a los capitales a los paraísos fiscales, ¿cómo sea? Va a salir las cuentas. El problema es que la redistribución interviene muy tarde en un régimen de economía cerrada, como era que sucedía antes de la globalización. Se podía hablar de esto, pero hoy ya no es así. Moverse sobre las políticas redistributivas significa que trickle down, que se ha transformado en trickle up. Trickle down es una expresión que quiere decir efecto de goteo. El Papa Francisco, en el Evangelii Gaudium del 2014, ha escrito: el trickle down es la tesis más nefasta y más errada que se podría imaginar. Justo después, algunos economistas, que yo he conocido porque son colegas, han hecho escritos diciendo que el Papa no entiende nada de economía. No es verdad. Obviamente, pobrecillos, han quedado muy mal, porque después han entendido que son ellos los que no entienden nada de teoría económica, porque muchos hablan de economía, pero la economía y la teoría económica es otra cosa. Hace falta conocer que ciertas afirmaciones puedan ser aplicadas, porque efectivamente aquello que ha sucedido y que está sucediendo es que el trickle up es un efecto de desgoteo. En vez de que vaya a beneficiar a los que están abajo, beneficia a los que están arriba. Es como un goteo que va hacia arriba. Y por esto es importante ver estas cosas en una perspectiva que
que modifica la estructura de nuestro sistema, ya sea en ámbito jurídico, y ahí el profesor Gallo dirá, pero ya sea también por un ámbito económico. Por lo tanto, para las empresas tenemos que decir, terminar ya con el taylorismo, dejarlo ya de lado, porque va contra vuestro interés y sobre todo contra el interés de los trabajadores. Hace falta decirle a aquellos que tienen en el corazón el sistema educativo, Giorgio Vittadini, por supuesto, desde hace años, como presidente de la Fundación de la Subsidiariedad, se está ocupando de esto, no puede continuar dividiendo, siguiendo la tripartición de Adam Smith en la manera que nosotros sabemos. Quiero retener también que las cosas están cambiando, porque si estas cosas están cambiando, la gente empieza a entenderlas y supera las diatribas y las polémicas de corto alcance, porque está en juego, y lo que está en juego es el destino de nuestra sociedad. Muchas gracias. Un último intervento, allora, Franco Gallo. Una última intervención de Franco Gallo. La misma pregunta en el ámbito jurídico constitucional. Mi intervención al principio ha parecido bastante agresiva y pesimista, pero pedía respuestas. Las respuestas que ellos han dado y que yo también quiero dar es de carácter general. Tenemos que darnos cuenta que hemos crecido todos en el respeto de los principios fundamentales del cristianismo, que son la solidaridad, la subsidiariedad, la garantía del bien común, ¿verdad? Si es así, deberíamos sentir instintivamente que, especialmente en los momentos grises como los que estamos atravesando, hay que sentir la necesidad de abandonar todas las políticas contractualistas de los derechos primordiales de los que habéis hablado hasta ahora y que van todavía a la autorreferencialidad del mercado, etcétera. He intentado sintetizar vuestro discurso, vuestras intervenciones para mí, que no soy un economista. Apuntemos a la solidaridad, a la igualdad, e intentemos dejar lo que ha emergido, lo que todavía emerge y que ha llevado a ver la existencia de los derechos primordiales del mercado, de la prevalencia del mercado sobre otras cosas, etcétera. Entonces yo creo, sin embargo, que este es el discurso que hacemos los tres, creo, que debemos dar un espacio más amplio al elemento de redistributor del poder público. ¿Esto qué significa? Que debe ser un poder público, que un poder público tiene que ser conducido según una fuerte condición moral, equilibrando los derechos propietarios de los de la ciudadanía. Para un jurista esto significa lo que ya han dicho ellos. No es que tengamos que haber leído a Sócrates o ser cristianos para advertir que una vida no inclinada a una serie de valores no vale mucho. Y para salir fuera tenemos que pensar en un tercer sujeto, que es el poder público, sobre todo, que consiente tener una sociedad más justa, más buena, mejor. Pero en este momento, en este punto, diría que el poder público tiene que tener también un límite. Es necesario que haya un poder público en este momento como reacción a la crisis, a la pandemia, etcétera. Pero también me parece importante también que a la gobernanza pública
tenga que acompañarse también de lo que antes se llamaba la subsidiariedad horizontal. Creo que no se puede solamente apuntar solamente a la eficiencia del Estado, a suspender el dinero que el PPRI nos está dando al Estado. En mi opinión es fundamental volver a la subsidiariedad horizontal. Me ha impresionado mucho hace un año leer la encíclica Caritas in Veritate de Benedicto XVI. ¿Qué decía esta encíclica? Que no debe haber solamente el poder público que es distributivo, que es crucial. Debe haber también un sector privado que no se limita a perseguir los propios intereses individuales solamente, sino que se organiza en comunidades, en las asociaciones del tercer sector. Todas estructuras capaces de ocuparse del bien común. También junto con el sector público. Lo que se llama subsidiariedad horizontal quiere decir perseguir el objetivo de garantizar a través de la gestión solidaria y económica del bien común por parte de los privados, del sector privado, todas las condiciones de bienestar y de desarrollo de la persona que el Estado no es capaz de distribuir y no puede hacer. Si este es el discurso, creo que tenemos que apuntar, por un lado, actuando sobre el plan de recuperación y hacer de forma eficiente llevar a cabo el plan, pero tenemos que volver también a los movimientos de voluntariado, al individualismo, al individuo social, a la administración bipolar, algo que todo el mundo habla, pero de lo que todo el mundo habla, pero que nadie puede actuar de una forma desde un punto de vista concreto. Para cerrar, creo que queda mucho que hacer sobre el plano público. Activemos el plan de recuperación, veamos cómo hay que hacer para actuar en este plan, coordinado con Europa en una óptica futura de una Europa más unida, más federal. Este es mi punto de vista, desde el punto de vista de las políticas públicas, del poder público. Un poder público que no debe ser un poder soberanista, no debe de ser un poder en el cual el Estado tenga procedimientos fijos. Algo que va coordinado tiene que ser algo coordinado con lo privado, en términos de subsidiariedad. Y espero que todo esto suceda en el futuro. Este gobierno que tenemos parece que tiene estas intenciones. Escuchemos, veamos. Esto significa apuntar a una Europa federal. Todos querríamos esto, pero significa dirigirse a tener un poder común que nos controla y nos ayuda. Gracias. No sé ustedes, pero la impresión que he tenido es la de una lección. Hemos aprendido. Hoy hemos aprendido y este me parece el espíritu que está procediendo en este meeting. La vida en el tiempo de la incertidumbre, como nos ha dicho hoy Carrón junto a Taylor y a Williams, es una vida que tiene el valor de conocer y de encontrar nuevos caminos, de volver a poner en la palestra palabras como igualdad, derecho, sanidad, instrucción, el valor de superar la idea de un pesimismo que divide entre ricos y pobres, el valor de empujar Agradezco a nuestros tres interlocutores porque nos han dado la esperanza y el valor
para pensar que estas cosas que vivimos quizá en lo íntimo de las vidas de las familias, de las comunidades, son también una forma nueva para mirar la sociedad y la economía que hace 10, 20 años, como se nos decía antes, no estaba de moda, parecía absolutamente fuera de moda. Hoy podemos mirar también a las ciencias humanas, a la organización de la política, con esta mirada unitaria, y queríamos contribuir con este meeting a este trabajo sin abandonar nunca a estos maestros, sino continuando y siguiéndoles. Gracias. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por habernos acompañado. Les pido disculpas en nombre de todos por los inconvenientes técnicos que hemos tenido. De todas maneras, este video queda en YouTube, así que si alguno quisiera repasar alguno de los temas o verlo incluso entero de nuevo, lo pueden hacer en el canal del meeting. Bueno, esto que vale para esta muestra vale para todas las demás. Todas las muestras del meeting quedan en el canal de YouTube del meeting, con lo cual pueden acceder a ellas y online en el momento que puedan las pueden seguir. Para eso sugerimos una suscripción al canal Amigos del Meeting, y de esta manera van a poder recibir las notificaciones en la medida que haya una nueva transmisión. Por último, los despido agradeciéndoles una vez más, y les recuerdo que esta noche a las 21 horas va a estar el encuentro del que hablaba recién Vitadini sobre el final, Vivir sin miedo en la edad de la incerteza o incertidumbre, con Julián Carrón, Charles Taylor y Rowan Williams. Gracias y buen meeting a todos. È anche un educare me stesso alla bellezza. Io quando studio giornalmente ricerco la bellezza e ricerco la perfezione, perché la perfezione non si raggiunge mai. Allora è una ricerca continua della bellezza e anche della profondità, non soltanto del bello estetico, ma il bello anche morale. Le democrazie non muoiono per omicidio, muoiono per suicidio. Non esiste democrazia che non è basata nella verità. Ma la democrazia è anche un sistema pluralistico di scoperta della verità. E quindi il vero tema dell'emergenza educativa riguarda i ragazzi, ma riguarda soprattutto gli adulti, cioè noi. Qual è la speranza che qualcosa possa muoversi? È soltanto un incontro. Hay una diferencia entre educar y enseñar. Enseñar te puede enseñar un robot. Educar es amar al alumno.
Dentro il mio cuore c'è un resto eterno di fanciullezza. E non è il mistero del mondo che tu rischia d'essere vero. È troppo libero il mio È troppo cuore. libero il mio cuore. In me lo credo e altrove vive.